Bien, y ayer dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo en San Luis con la reunión entre todos los exponentes, autoridades en materia de salud. Justamente la ministra nacional de Salud, Carla Bisotti, hizo un montón de declaraciones acerca de diversos temas que se abordaron en el COFESA. Y uno de ellos tuvo que ver con la realidad epidemiológica que atraviesa el país, la llegada de las vacunas que contábamos recién, y otra es la posibilidad, o al menos la intencionalidad política, del refuerzo con una tercera dosis en aquellas personas que sean inmunodeprimidas o que tengan comorbilidades. Bueno, está en análisis, al menos la intención es esa, lo manifestaba Carla Bisotti en conferencia de prensa en el día de ayer. Vamos a hablar ahora con el doctor Ángel Tomás, que es médico, que es docente universitario, que es integrante del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, al respecto de este tema y en general, ¿no?, de la realidad epidemiológica que no dejamos de analizar todo el tiempo y que es tan dinámica en la provincia, en el país y en el mundo. Doctor Paula lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Le aclaro que es Axel el nombre. Axel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, sí. Sí. Ah, ¿lo dije mal? Sí. Disculpe, Sí. Axel Tomás. No hay inconveniente. Ok. Bueno, doctor, ¿qué opina al respecto del refuerzo de la tercera dosis que sugería la ministra nacional en el día de ayer? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Qué de positivo tiene esto? Teniendo en cuenta también lo que sugiere la OMS, ¿no?, en cuanto a las terceras dosis. Sabemos lo que pasó en Estados Unidos, las recomendaciones de no reforzar con tercera dosis, teniendo una gran parte de la población que ni siquiera tiene la primera dosis. Bueno, ¿qué opina usted al respecto? Y hay dos cuestiones a considerar al respecto. En cuanto a lo que decís de la OMS, sí, en la última reunión mundial, la última asamblea mundial de la OMS, se hizo un señalamiento, es decir, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el director, hizo esta puntualización que debía hacerse una distribución universal y equitativa de las vacunas para tratar de tener una estrategia global y que recibieran las vacunas todos los países. En ese momento, el cálculo que se hacía era que más de 100 países no habían recibido prácticamente ninguna partida. Es decir, lo que más o menos de un 1% del porcentaje de sus poblaciones, en especial los africanos. ¿Esto qué correlato tiene con respecto al desarrollo de la pandemia y que se multiplican la posibilidad de sujetos y la reproducción viral y la posibilidad de nuevas variantes? Eso es un punto muy importante, por eso que la estrategia sin duda tiene que ser en esos términos, ¿no? Es decir, a escala global. Pero por otro lado, esto del refuerzo surge ya desde algunas farmacéuticas, es decir, se estaba viendo que una tercera dosis potenciaban el esquema originario, y hay algunos países en el mundo, por ejemplo Israel, que está haciendo esa estrategia en los mayores de 60 años, y en respuesta a la progresión y al avance tan significativo que ha tenido la variante Delta. Es decir, que esa tercera posibilidad de refuerzo para potenciar y robustecer aún más el sistema inmunitario tiene también correlato necesariamente con esta eventualidad, que es la emergencia de esta cepa, que es mucho más transmisible y que está produciendo rebrotes en muchos países del mundo. O sea que serían esas las dos cuestiones a considerar. Es una posibilidad y creo que sí, en las personas con comorbilidades y en los mayores de 60 años. Entonces es una posibilidad y una intención que expresó la ministra de Salud de la Nación, pero teniendo en cuenta la realidad epidemiológica del país, la cantidad de vacunas que, bueno, desde el gobierno sostienen que son muchas y que se está cumpliendo bien con la campaña de vacunación. Van a llegar en total 5 millones más esta semana, que van a completar más de 55 millones de vacunas. ¿Qué opina usted en cuanto a la campaña de vacunación? Bueno, hemos tenido muy buenas noticias en este mes, digamos, durante agosto, ¿no? Hemos visto que hay una aceleración, también lo dijo la ministra, pero muy potente la campaña de vacunación, un aumento muy significativo, y eso, bueno, es muy importante porque empieza a aumentar la base de sustentación de las inmunizaciones y se va avanzando ya con el esquema completo.
Yo creo, mira, también un poco en relación con la pregunta anterior, fíjate que esta pandemia ha sido tan dinámica que tenemos como una nueva instancia ahora, ¿no? Es decir, ya el paradigma originario con respecto a la cepa de Wuhan cayó y tenemos ahora un nuevo escenario donde ya sabemos que tenemos que ir a pauta completa, es decir, tenemos que tener las dos dosis de vacunas, ¿no? Y ahora ya estamos viendo que vamos hacia ese escenario, pero creo de los refuerzos, ¿no? Pero creo que sí, que es muy importante, que hay que avanzar digamos, a cubrir al mayor porcentaje de la población con las dos dosis y que sí estamos viendo ese aumento en la campaña de vacunación y eso es muy importante, ¿no? Sin descuidar, por supuesto, todas las otras medidas que ya conocemos de cuidado, eso es muy importante. Ujú. Pero se está produciendo eso, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Axel, ¿y qué pasa con los adolescentes, con los menores, con estas flexibilizaciones? No dejamos de preguntar, ¿no? Y de tener un poco de temor. Recién abordábamos la posibilidad de las flexibilizaciones en materia de espectáculos públicos, en los recitales, le está pasando en Córdoba capital, puede pasar en Río Cuarto, la presencialidad plena. ¿Y qué pasa con esa franja etaria todavía que no está siendo vacunada y que no va a ser vacunada hasta, según dijo la ministra, después de octubre, ¿no? Cuando empiecen a llegar las dosis para aquellos que no tengan comorbilidades, porque los que han sido vacunados han sido esos pacientes prioritarios, ¿no? Es una cuestión muy problemática que hay que monitorear con mucho cuidado, hay que reforzar el mensaje sanitario para que la población joven tome conciencia, es decir, es fundamental la responsabilidad individual, tenemos que ser muy prudentes, extremadamente coherentes, consistentes y cohesionados como sociedad, ¿no? Para en esta época que todavía es un momento de transición relacionado a eso, con que muchos adolescentes, bueno, llegamos a la época más cálida y sin duda hay una tendencia a esto, a juntarse en espectáculos, en eventos, en otro tipo de situaciones, y bueno, hay que tener la máxima prudencia, ¿no? Porque en especial frente a la amenaza de esta variante Delta, que ya se ha detectado en tantos países y en el nuestro, y que es mucho más transmisible. Entonces eso da posibilidad de mayores contagios y que en algún momento eso inicie la escalada de mayor cantidad de casos, ¿no? En un ascenso exponencial como se ha visto en el mundo. Entonces ahora estamos en una especie de silencio epidemiológico. Entonces tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos para tratar de retrasar esos contagios con la nueva variante. Eso es fundamental. O sea que el mensaje debe ser siempre el mismo, en términos sanitarios y en términos de medidas de profilaxis, que las sostengamos, ¿no? Que evitemos los espacios cerrados, que monitoreemos las situaciones en las cuales vamos a entrar, que observemos la ventilación cruzada y todo el resto de las pautas de cuidado del barbijo es fundamental y todo lo otro que conocemos, sostenerlo, ¿no? Ese es el mensaje. Doctor, finalmente, como integrante del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, quería preguntarle por la nueva cepa, ¿no?, que surgió hace poco, se dio a conocer, en realidad surgió, tenemos entendido en mayo de este año, pero se dio a conocer hace poco. Ha pasado a segundo plano este surgimiento porque sigue siendo más importante la Delta que esta C1.2 o algo así que se denomina. ¿Qué nos puede decir de esa al respecto? Sí, son todas, eso es digamos, han surgido distintas variantes que están siendo observadas en el mundo y subvariantes, es decir, sublinajes. O sea que esta también es objeto de observación y de monitoreo. Lo que pasa es que lo que se ha determinado con respecto a la Delta es, en términos epidemiológicos, una variante que se llama de preocupación, ¿no? En base a la tasa de posibilidad de contagio, es decir, el aumento de su transmisibilidad. Entonces, al ser tan transmisible y eso potenciar los riesgos y avanzar mucho más rápidamente en el mundo, es como que se está acentuando la mirada sobre ella, pero hay muchas otras variantes y hay muchas que están siendo monitoreadas en tiempo real y están siendo secuenciadas para observar su comportamiento. O sea que esto todavía nos va a dar una cuestión en términos de variante abundante, ¿no? Como para seguir considerándolas y viendo qué implicancias epidemiológicas pueden llegar a tener.
Finalmente, ¿nos vamos a tener que vacunar todos los años contra el COVID? Creo que vamos hacia ese modelo, es decir, que estas sucesivas capas de inmunizaciones nos van a ir protegiendo a modo tal que las infecciones se van a ir convirtiendo cada vez en más leves, todavía falta, ¿eh? Es decir, que van a ser prácticamente con muy poquitas manifestaciones y es muy probable ese escenario, es decir, que tengamos un nuevo refuerzo y que después veamos qué pasa con eso, pero es una posibilidad que anualmente se está especulando con eso, no tenemos todavía todos los datos como para decir, pero es una posibilidad. Doctor Axel Tomás, muchísimas gracias por esta nota con Punta la M. Muy agradecido, saludos para todos.